y eran las 6 horas de Spa. Ferrari sufre para ganar, ha sido el titular que le has dado tú en Spa, y es cierto, sufrieron mucho para ganar. Alpine lo puso muy difícil, y luego vimos varias alternativas, ¿no? Porque es cierto que Peugeot tuvo un momento ahí que parecía que podía estar en la lucha por la pelea, BMW también parecía que estaba en la lucha por la pelea. Si alguno de los equipos que vimos ahí que no estaba tan por la pelea era un poco Porsche y Cadillac, ¿no? Que no los vimos ahí arriba, y por supuesto, hablando de Aston Martin. Pero fue una carrera interesante, y aunque Ferrari se vio superior, no se vio tan superior como en carreras anteriores. Y bueno, cuéntame, ¿qué te pareció a ti la carrera? Pues muy bien en general, yo creo muy entretenida, ¿no? Y es una carrera de estas que crea afición en el WEC, ¿no? Creo que es eso, acción durante casi toda la carrera, los duelos muy interesantes. Spa es un circuito precioso y es un circuito que da carreras apasionantes cuando los coches que corren son los adecuados, ¿no? Y no, el WEC no ha sido una excepción. Y sí, es un palo evidente a la Fórmula Uno, ¿no? Creo que además es un sentimiento que comparte hasta el más defensor a ultranza de la categoría. Creo que es un tema pendiente, ¿no? Que el hecho de que la Fórmula Uno en España haya empeorado tanto su producto es un tema preocupante. Y el WEC, en cambio, pues sigue ofreciendo eso, carreras apasionantes. Lo que vimos estuvo muy interesante en cuanto a producto en pista, en cuanto a pelea por la victoria. Vimos ese Alpine número 36 durante casi toda la carrera, con serias opciones de victoria. Luego ya al final terminó decidiéndose un poco por a ver quién llevaba la estrategia correcta. Y bien, una carrera así bastante buena. Lo único que es eso, al final el resultado ha sido un poco el mismo, sigue dominando Ferrari. Y luego, bueno, si quieres podemos hablar ya del tema del Bob, que yo he traído esta camiseta por algo. No, no, no me gustaría irnos sin mencionar un poco lo que yo creo que ha sido lo más polémico del fin de semana, ¿no? Sí, bueno, el BOP, que para aquellos que no lo sepan, pues es básicamente la traducción de las siglas es Balance of Performance, que sería como el balance de prestaciones o el balance de rendimiento. Y que, a ver, Mario, yo aquí hay que coger con pinzas las cosas. ¿Y por qué digo que hay que coger con pinzas las cosas? ¿Me creo que el BOP no haya funcionado en Spa? 50%. También creo que hay algo de interés en ciertos equipos en que no funcione el BOP. ¿Por qué? Porque si tú te dejas caer un poco y haces el famoso sandbagging, ¿vale? Que es básicamente ir más lento de lo que deberías ir. Con unas 24 horas de Le Mans a la vuelta de la esquina, vas a conseguir que el BOP te beneficie. Es decir, creo que Toyota, que seguramente el BOP les ha afectado mucho, también, aprovechando que el BOP no les iba a ayudar, han dejado que el coche no corriese tanto, ¿no? Con vistas a que el BOP les pueda ayudar en las 24 horas de Le Mans. Claro, a ver, siempre están ahí el posible tema del sandbag, ¿no? Eh, y habrá que ver también cómo afecta a Ferrari, sobre todo, que ha sido el gran dominador. Quizás los veamos ya en fuera de juego en Le Mans, o quizás no. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo me quedo principalmente con el problema ese, de que al final un campeonato como este se puede permitir el BOP, pero en el momento en el que hay una carrera que vale más que toda la temporada, ese sistema queda un poco en entredicho, ¿no? Se recuerda mucho quién ha ganado Le Mans, no se recuerda tanto quién ha ganado el WEC. Y si tienes un campeonato donde se intenta penalizar a los coches más rápidos, pues todo va a girar en torno a esa carrera que todos quieren ganar. Sí, Dicho esto, yo creo, digo, sí, sí, continúa. déjame mencionar una cosa, Mario. Yo creo que esta es lo que acabas de decir es la parte crucial para entender qué está haciendo Ferrari este año. Como sabéis, los dos últimos años Ferrari ha ganado con el 50 y con el 51 las ediciones de 23 y 24 de las 24 horas de Le Mans. Y Ferrari ya empezó este año diciendo que su objetivo principal este año era ganar el campeonato. Entonces, teniendo esto como idea, Ferrari, que ya ha ganado las 24 horas de Le Mans y que este año tiene como misión ganar el campeonato, le da igual las 24 horas de Le Mans. A ver, no les da igual, Mario, por supuesto que no les da igual. Pero quiero decir, lo están poniendo en un segundo plano mientras que otras marcas lo tienen como prioridad. Efectivamente, ya es que yo creo que ese es el problema. Es que quizás sea yo el único aquí bueno, yo creo que no, obviamente, pero quizás sea yo de los pocos que de verdad aquí ve un problema muy grande. Eh, Antes hablábamos de la Fórmula E, ¿no? De que se describía un poco como un circo, y aquí obviamente el WEC no lo es, no es un circo, ¿no? Pero creo que sí que tiene esa componente que dices, oye, al final están compitiendo pensando en otra carrera, no en ganar esta, ¿no? Es un poco
como poco orgánico la forma en la que se desenvuelven las carreras. Ese Team Radio, no recuerdo ahora a qué piloto de Ferrari se lo dieron, ¿no? De piensa en el campeonato. Pero no le están diciendo. Normalmente esa radio te la dicen como, oye, baja un poco, ve un poco más lento, porque cuidado con el coche, pero queremos ganar la carrera. Ahí es como. Ya desde la propia retransmisión lo decían. Piensa en el campeonato es. Cuidado, que nos pueden poner un bob de la leche y nos podemos comer un rosco de aquí a final de temporada, ¿no? Que vaya, que ya se esté pensando en cómo va el propio el ACO a manejar el BOP en la siguiente carrera y durante la carrera sea el protagonista todo el rato, porque es que fue polémica desde el inicio del fin de semana hasta el final. Yo quiero decir, lo veo un problema más grande a que haya una zona dedicada fuera de la trazada para que los coches vayan más rápido y ganen luego un tiempo por vuelta, ¿no? Lo digo porque es eso, es decir, lo primero se ve como algo normal y que forma parte de las carreras, lo segundo se ve como una total y absoluta aberración y yo no termino de entender tampoco por qué por qué esa diferencia de criterios cuando en ambos, a mí me parece que lo segundo, lo del BOP, es bastante peor. No sé si la gente estará de acuerdo conmigo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero el problema, Mario, aquí es el que siempre decimos, ¿no? La falta de cultura. La gente no entiende esto y como no lo entiende, no puede desarrollar lo que acabas de decir tú. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un problema. Y es un problema grande que las marcas, bueno, pues decidan darlo todo, desarrollar todo de cara a una carrera, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo esto es así. Insisto, no es por culpa de Ferrari. Ferrari, pues al final ellos están haciendo lo suyo, pero que esto se ve prácticamente en todos. Porsche está funcionando muy bien en la IMSA, que ahora lo hablaremos, y sin embargo en el WEC no va tan bien. ¿Por qué? Vale que son campeonatos distintos, vale que quizás hay pequeñas diferencias, pero yo no me creo que Porsche vaya tan bien en la IMSA y sin embargo aquí le cueste tanto. No termino de entender estas diferencias, ¿no? Y entonces, pensando un poco mal, y a veces dicen que piensas mal y acertarás, pues puedes dejar caer, ¿no? La idea de que todo puede ser que están apostando a las 24 horas de Le Mans. Y no soy un experto en el WEC, ni pretendo serlo, pero vaya, viendo un poco las cosas, hay algo que también nos ha llamado mucho la atención, no vamos a decir de quién, pero hay varios pilotos de la parrilla que muchas veces cuando sale un mal resultado, bueno, braman al cielo. Y precisamente esta semana, Mario, hay un mal resultado, pero como que todo vale, como que da igual ese mal resultado, ¿no? Sí, o bueno, coches que primero en clasificación empiezan a montar el teatro, luego en carrera no quedan tan mal. Y digo, a ver, llevo la camiseta de Toyota, llevo la camiseta de Toyota, creo que les han perjudicado mucho este finde, pero sí que es cierto que todo el mundo piensa que se están guardando quizás ese algo, ¿no? En definitiva, que es eso, que la carrera tiene dobles sentidos y triples sentidos. Es una cosa un poco. Tiene su atractivo. No, no, bueno, tiene su aquel, tiene su encanto, pero no es como tendrían que ser las carreras. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Dicho esto, el BOP como idea está muy bien, pero está claro que es que el ACO lo está ejecutando fatal. Y bueno, en la IMSA tampoco están para hablar porque efectivamente luego hablaremos del dominio de Porsche, ¿no? Pero creo que sí que es cierto que el ACO tiene un problema más importante porque es la única categoría que ha tenido que tener tanto Hypercars como LMDH compitiendo, porque la IMSA solo tenía los LMDH, no tenía Hypercars, al menos hasta que ahora ha entrado el Aston Martin, ¿no? Es decir, en ese sentido es mucho más fácil de regular porque partes de que todos tienen de que todos los coches cumplen la misma normativa. La normativa Hypercar y la normativa LMDH, en cambio, conviven las dos en la misma categoría en el WEC. Para la gente que no lo sepa, efectivamente, hay coches que parten de un LMP2, que son los LMDH, y los coches que parten de otra cosa, que son los Hypercar propiamente dichos, que son Toyota, Ferrari, Peugeot y demás. Em, pero eso, que está muy bien como idea y yo creo que viene muy bien para las carreras y para atraer marcas y demás, pero pues resulta hasta cierto punto agotador, ¿no? Las consecuencias que acaba teniendo, ¿no? Y que la carrera ya no valga por sí sola, sino que, bueno, todo el mundo sacrifique de una forma o de otra eh, lo que acaben teniendo, o lo que sacrifiquen de una forma o de otra esta carrera para luego acabar teniendo lo mejor en Le Mans, ¿no?
Así es, en contexto de resultados, bueno, luego mencionamos, ¿no? Ganó el número 51, si no me equivoco, de Antonio Giovinazzi, Pierre Mm. Guidi y Calado. En segunda posición quedó el coche de Molina, con Antonio Fuoco y Niklas Nielsen, que además hizo una estrategia final increíble. Nielsen ahorrando muchísimo combustible para poder llegar a final y quedar segundos, porque si no hubiesen cedido esa segunda posición al Alpine, que fueron terceros y hicieron una carrera sensacional. Una pena, ¿no?, que al final no consiguiesen esa victoria, porque Makowiecki y Jules Gounon, sobre todo el primero, hicieron una carrera sensacional. Mick Schumacher, bueno, pues tuvo que hacer lo que pudo. Ahora veremos un vídeo en el que yo creo que también pueden perder un poco la victoria ahí, un adelantamiento, un doble adelantamiento increíble de Pierre Guidi, pero bueno, al final esto es bueno, circunstancial, ¿no? En cuanto a GTs, a GT3, pues victoria para el AF Corse con François Greau, Simon Mann y Alessio Rovera. Un Alessio Rovera que venía de ganar en GT World Challenge y sigue ganando aquí en el WEC. De hecho, doblete para Ferrari, no solo en la categoría Hypercar, sino que también consiguen victoria en GT3. Segunda posición fue para el equipo Proton Competition, con Gattuso, Leborato y Olsen, un gran Denis Olsen, de hecho. Y tercera posición para Castellacci, Flor y David Rigón, con el otro AF Corse. En materia de campeonato, Dani Juncadella sigue primero, que quedó 13º en la carrera de Spa, pero siguen primeros en el campeonato con Ben Keating y Johnny Edgar, con esos 44 puntos. Por lo tanto, Juncadella de momento lidera los dos campeonatos, tanto en los que está compitiendo en resistencia, en la Europea de más series, y en lo que digamos que es el WEC. Ahora bien, vamos a ver una serie de vídeos, una serie de instantáneas que tenemos del fin de semana. Vamos a poner primero el que, Mario, yo no sé qué opinión te queda a ti, pero el que han dicho que es uno de los mejores adelantamientos de la temporada, que es el de Makowiecki. No recuerdo quién es el coche del número 51 de Ferrari, no recuerdo quién estaba pilotando en ese momento, pero este adelantamiento de Makowiecki, que como vemos, camino a Eau Rouge, se va al exterior y adelanta, bueno, pues con un gran adelantamiento en lo que sería Eau Rouge, no en el radillón ya llega por delante. A ver, lo han tildado de grandísimo adelantamiento y uno de los adelantamientos de la temporada. Yo debo decir que me parece un gran adelantamiento, Mario, pero que también el Ferrari levanta, ¿no? Y que hace mucho para que este adelantamiento se consiga. Si no me equivoco, además es el adelantamiento del... no, este es el de la salida. Creo que era James Calado, ¿puede ser? Puede ser. Eh, Bueno, efectivamente. No, bueno, perdón, no, si este además es el... perdón. Sí, sí, a James Calado, sí. Creo recordar, ¿eh? Pero sí, como adelantamiento, la verdad es que está muy bien y todo adelantamiento que se realice tanto en Orrus como en el Radillón, pues es sencillamente espectacular, hipnótico, ¿no? Pero bueno, sí, un poco también fruto de que es el inicio de carrera, ¿no? Yo creo que nadie quiere tener un accidente en esa situación. Yo creo que es más eso, la situación de ver al Alpine con opciones o con más ritmo que el Ferrari, verles ya peleando por cositas interesantes y dar un poco de ilusión a la carrera. La maniobra, por cierto, a ver, es que es muy vistosa, por supuesto, pero bueno, de nuevo, era una etapa de la carrera en donde la prudencia suele brillar. Vale, y después de ver este adelantamiento, vamos a ver los que para mí son los dos grandes adelantamientos del fin de semana. El primero que vamos a ver es el de Loïc Duval en la recta de Kemmel, que lo hace increíble. De hecho, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, adelantando al Ferrari y al BMW. Fijaros cómo viene luchando y se mete entre medias de los dos. Esto es posición, o sea, lucha por posición. Se mete entre medias de los dos para conseguir un adelantamiento increíble. Recordó mucho, Mario, aquel adelantamiento de Schumacher a Zonta, perdón, a Hakkinen con Zonta de por medio, con sus diferencias evidentemente, pero muy chulo este adelantamiento. Y a mí sí que me hizo levantarme de la silla este adelantamiento, no tanto el de Makowiecki. Sobre todo por el momento de la carrera, ¿eh? Sí, sobre todo, pues eso, también ver a Peugeot, que es una marca que ha sufrido mucho en el WEC, protagonizando alguno de estos instantes, pues es siempre bastante bonito, se les veía además con bastante ritmo, y como parecía una maniobra imposible, ¿no? Normalmente en un three white el que va en el medio lo suele pasar peor, pero sí que es cierto que el BMW que va justo por dentro levanta bastante, y permite también eso, a Loïc Duval pasar a un Ferrari número 51 que en ese momento pues no tenía mucho que hacer. Maniobra increíble de Duval. Y bueno, vamos a pasar
para mí, la maniobra del fin de semana, que es el doble adelantamiento de Pierre Guidi al BMW también y a Mick Schumacher. Esto es en la frenada de la parada del autobús. Un adelantamiento colosal. Como veis, se tira por fuera, adelanta a los dos. En frenada adelanta al BMW. En plena curva por el exterior de la parada del autobús adelanta al Alpine de Mick Schumacher. Y aquí quiero decir dos cosas. Primero, Pierre Guidi, o sea, brutal, increíble lo que hace aquí. Y segundo, este adelantamiento en la Fórmula 1 no ocurre. Porque Mick Schumacher, si estuviese en la Fórmula 1, hubiese abierto la trazada y si quieres te saltas la chicane, pero no me adelantas. Y esta es la crítica que siempre hacemos a la categoría que no debe ser nombrada. Pero Mario, de verdad, este adelantamiento, esto fue increíble. Sí. Además, el momento de la carrera y lo que al final, pues eso, termina dándole la victoria al 51. ¿Qué decir? Pierre Guidi, pues por supuesto, uno de los mejores pilotos del mundo. Y dándole, porque con esta maniobra es que al final es eso. Le da, termina por sentenciar un poco la victoria de su coche. Segunda victoria además de la temporada. Y tras el lío de Qatar, yo creo que en Ferrari estarán muy contentos con esta maniobra de Pierre Guidi. Sí, aquí decía yo antes, ¿no? Que creo que aquí se cimenta la victoria, ¿no? Del número 51 con este adelantamiento al Alpine, que es circunstancial, porque luego pasan muchas cosas en la carrera, pero creo que aquí se cimenta. Y justo antes de este adelantamiento, no lo he puesto en pantalla, pero hay otra maniobra, precisamente del BMW número 20, que llegando a Blanchimont se sale de pista y al volver a la pista impacta con el número 51, es un leve toque. Creo que es la vuelta anterior, no sé si es la vuelta anterior o 2 vueltas antes, pero de verdad, otra de las maniobras curiosas del fin de semana y que de alguna manera yo creo que sirvió para cabrear a Pierre Guidi y que hiciese esta auténtica obra de arte que para mí sin duda es lo que más me ha llamado la atención del fin de semana. Y luego, por otro lado, aunque muchos pensamos que era René Rast, no era René Rast, era Kevin Magnussen y bueno, se convirtió de alguna manera, Mario, en cortacésped Kevin Magnussen en la recta de Kemmel, no tenía por dónde pasar y se tuvo que ir a la hierba en una imagen que, vaya, tuvo que levantar mucho porque si sigue a fondo, a lo mejor hubiésemos hablado de un accidente grande. Sí, menos mal. Y bueno, dio la vuelta al mundo, por cierto, estas imágenes. Casi, bueno, falta de remedio, pero me sorprende mucho que decidiera hacer algo así. Sí que es cierto que el Mercedes no le deja mucho espacio. Y eso sí, no llega a perder posición con el Peugeot porque tampoco se aclara sobre si colarse por el medio, adelantar al Corvette, no hacerlo, ¿no? Pero bueno, mantiene su posición Kevin Magnussen, que nada. Firmó, bueno, otro buen fin de semana de BMW en donde se les ve muy sólidos, sacando buenos resultados, aunque no terminan de estar en la pelea por los triunfos. Hay que decir que no fue el único, ¿eh? Creo que hubo otro momento en el que un Ferrari de Pierre Guidi, sí. De Pierre Guidi que fue exactamente igual, o sea, la misma imagen. El Peugeot que viene por detrás, que si no me equivoco es el número... Bueno, era Nielsen, creo. Era Nielsen el que hace lo de Ferrari. Y aquí digo, el Peugeot que venía justo por detrás, que creo que es el 94, persiguiendo al BMW. Fijaros que es que por no seguir a Kevin Magnussen se queda entre medias, ¿no? Del Mercedes y del Chevrolet. Del Chevrolet, del Corvette, porque no tiene por dónde pasar, ¿no? Pero bueno, estas son las 4 imágenes del fin de semana del web que queríamos destacar en el día de hoy.